Al principio era el vacío, repleto de infinitas posibilidades, de las que usted es una. Desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre y por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la física Un cuántica? iceberg gigantesco de mecánica La cuántica. física de las posibilidades. La mecánica cuántica permite... La mente suprema. El cerebro puede hacer millones de cosas. Una red neuronal. Un torrente de reacciones bioquímicas. La reacción emocional que tenemos. De las moléculas de la emoción. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda. Nosotros controlamos el simulador holográfico. Observemos como observemos el mundo que nos rodea. ¿Cómo se puede seguir viendo el mundo como algo real si el yo que establece que es real es intangible? ¿Existen todas las realidades de forma simultánea? ¿Puede ser que todas las posibilidades existan al mismo tiempo? ¿Se ha visto usted alguna vez con los ojos de otra persona que es usted misma? ¿Se ha observado usted con los ojos del observador supremo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué es la realidad? Lo que consideraba irreal, ahora me parece, en cierto modo, más real que lo que consideraba real, que ahora me parece más irreal. No se puede explicar. Y la gente que se enfrasca en exceso, la gente que dedica demasiado tiempo a explicarlo, puede perderse para siempre, como Alicia por la madriguera del misterio. Creo que cuanto más estudias la física cuántica, más misteriosa y maravillosa se vuelve. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento. Cada era, cada generación tiene unos supuestos inherentes. Que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda, etc. Hay cientos de supuestos ocultos, cosas que damos por sentadas que pueden ser ciertas o no. Desde luego, históricamente, en la inmensa mayoría de casos no son ciertas. Así que es de suponer que si nos guiamos por la historia, muchas cosas sobre el mundo que damos por sentadas son básicamente falsas. Pero estamos atrapados en esos preceptos, a menudo sin saberlo. Eso es un patrón. El materialismo moderno priva a la gente de la necesidad de sentirse responsable. Y muy a menudo la religión hace lo mismo.
Pero si uno se toma la mecánica cuántica en serio, no puede rehuir la responsabilidad y obtiene respuestas que no son claras ni reconfortantes. La mecánica cuántica te dice, sí, el mundo es algo muy grande, muy misterioso. El mecanicismo no es la respuesta, pero no pienso decirte cuál es la respuesta, porque ya tienes edad para decidir por tu cuenta. ¿Todas las personas son un misterio? ¿Todas las personas son un enigma? Sin duda alguna. El hecho de plantearse estas preguntas más profundas crea maneras nuevas de estar en el mundo. Es un soplo de aire fresco. Hace la vida más alegre. El verdadero truco de la vida no es estar en el meollo, sino estar en el misterio. ¿Por qué no dejamos de recrear la misma realidad? ¿Por qué no dejamos de tener las mismas relaciones? ¿Por qué no dejamos de hacer el mismo trabajo una y otra vez? Tenemos un mar de posibilidades infinito alrededor. ¿Por qué no dejamos de recrear las mismas realidades? ¿No resulta increíble que existan opciones y posibilidades, pero que no seamos conscientes de ellas? Puede ser que estemos tan condicionados para la vida diaria, tan condicionados para la forma de crear nuestra vida, que aceptemos la idea de que no tenemos ningún control. Estamos condicionados para creer que el mundo exterior es más real que el interior. Y este nuevo modelo de ciencia dice justo lo contrario. Afirma que lo que nos pasa dentro crea lo que pasa fuera. Hay una realidad física que es sólida como una piedra. Y en cambio, por decirlo de alguna manera, esta solo existe cuando choca con alguna otra pieza de la realidad física. Esa otra pieza podemos ser nosotros. Y por supuesto, tenemos debilidad por esos momentos. Pero no tenemos por qué ser nosotros. Puede ser una piedra que casualmente pasa volando e interactúa con la masa difusa de cosas, lo cual, desde luego, provoca que la masa adopte una existencia concreta. En el pasado hubo filósofos que dijeron, a ver, si le doy una patada a una piedra y me hago daño en el dedo, eso es real. Lo noto, parece real, es intenso. Y eso significa que es la realidad. Pero eso sigue siendo una experiencia, sigue siendo la percepción de esa persona de que es real. Algunos experimentos científicos han demostrado que si coges a una persona, le conectas el cerebro a ciertos escáneres de tomografías por emisión de positrones o a cierta tecnología informática y le pides que mire un objeto, se iluminan determinadas áreas del cerebro. Si luego le pides que cierre los ojos e imagine el mismo objeto, cuando lo hace, se iluminan las mismas áreas del cerebro, como si en ese instante estuviera observando el objeto. Esto ha provocado que los científicos retrocedan y se planteen lo siguiente. ¿Quién ve entonces? ¿El cerebro? ¿Los ojos? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿O la realidad es lo que vemos con los ojos? Y la verdad es que el cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en el entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la realidad? Recibimos grandes cantidades de información. Entra en el cuerpo y la procesamos. Se introduce a través de los órganos de los sentidos, se va filtrando y en cada paso eliminamos información. Al final, lo que emerge en la conciencia es lo que más nos interesa personalmente. El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. Y la consciencia de esos 2.000 bits de información es solo sobre el entorno, el cuerpo y el tiempo.
Vivimos en un mundo en el que solo vemos la punta del iceberg. La clásica punta de un iceberg gigantesco de mecánica cuántica. Hola, vaya. ¿Has hecho muchas fotografías, Amanda? No. Oh, qué pena. En fin, nos vemos luego. Si el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información y solo tenemos consciencia de 2.000, eso significa que la realidad se crea en el cerebro todo el rato, recibe esa información y sin embargo no la tenemos integrada. Los ojos son como las lentes, pero la película que ve es la parte trasera del cerebro. Se llama corteza visual. Está aquí detrás. Es como esa cámara y su película. ¿Sabía que el cerebro fija lo que es capaz de ver? Esto es importante. Por ejemplo, esta cámara ve mucho más alrededor de lo que hay aquí, porque no tiene objeciones ni criterio. La única película que se proyecta en el cerebro es la que somos capaces de ver. Es posible que los ojos, nuestras cámaras, vean más de lo que el cerebro es capaz de proyectar conscientemente. Tenemos el cerebro conectado de forma que solo vemos lo que consideramos posible. Combinamos patrones que ya existen en nosotros mediante el condicionamiento. Hay una historia maravillosa que creo que es cierta. Cuando los barcos de Colón se acercaban a las islas del Caribe, los indios, los indígenas americanos, no los veían. Los barcos eran tan distintos de todo lo que habían visto que no eran capaces de verlos. Cuando la flota de Colón llegó al Caribe, ningún nativo pudo ver los barcos, a pesar de que estaban en el horizonte. Esto se debió a que en su cerebro no había ningún conocimiento ni ninguna experiencia de la existencia de las carabelas. Por tanto, el chamán empieza a notar ondulaciones en el mar, pero no ve ningún barco. Y empieza a preguntarse qué es lo que las provoca. Va todos los días a la playa y mira, mira y mira. Y al cabo de un tiempo es capaz de ver los barcos. Y una vez los ha visto, cuenta a todo el mundo que en el mar hay barcos. Como todo el mundo confía en él y le cree, todos empiezan a verlos también. Nosotros creamos la realidad. Somos máquinas productoras de realidad. Estamos todo el rato creando los efectos de la realidad. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. En cuanto a si simplemente vivimos en un gran simulador holográfico, es una pregunta para la que no tenemos una buena respuesta. Creo que es un gran problema filosófico al que hay que enfrentarse teniendo en cuenta qué puede decir la ciencia sobre el mundo. Porque en la ciencia, nosotros siempre somos los observadores. Seguimos estando constreñidos por lo que llega al final del cerebro, que nos permite ver y percibir las cosas. Y cabe la posibilidad de que todo esto no sea más que una gran ilusión, de la cual no podemos salir para ver qué hay verdaderamente fuera de ella. El cerebro no distingue entre lo que pasa en el exterior y lo que pasa en el interior. En el exterior no hay un exterior independiente de lo que pasa en el interior. ¿Estás bien? Antes te he oído gritar. ¿Has vuelto a soñar? ¿Eras una india?
y veías cómo aparecían los barcos de Colón de la nada. ¡Vaya! Y un chamán te golpeaba. ¡Oye, qué guay! Tal vez fuera una vida pasada o una realidad paralela o una vida futura. Realista. O quizás el sueño intentaba decirte la verdad. Todo depende de lo que uno considere real. Prueba otras pastillas para la ansiedad. Mis pastillas me van bien, gracias. Bueno, tengo que vestirme. Espero que te mejores, Amanda. Amanda, ¿qué idiota he llegado a hacer? En realidad, hay elecciones en los caminos de la vida que dependen en gran medida de que no se borren pequeños efectos cuánticos. En primer lugar, hablemos del mundo subatómico. Y luego hablaremos de lo que nos dice de la realidad. Lo primero que quiero explicarles del mundo subatómico es que no es más que una fantasía inventada por físicos locos que intentan descubrir qué narices pasa cuando hacen sus pequeños experimentos. Por pequeños experimentos entiendo mucha energía en espacios pequeños y en poco tiempo. Con esas dimensiones se convierte en una locura. La física subatómica se inventó para intentar explicar todo eso. Para ello se necesita una nueva ciencia que se llama física cuántica y que está sujeta a toda una gama de hipótesis, ideas, opiniones e intuiciones discutibles sobre qué narices pasa en realidad. La materia no es lo que durante mucho tiempo hemos creído que era. Para los científicos, la materia ha sido siempre una especie del no va más de lo estático y predecible. Dentro de todos los átomos y las moléculas, en el espacio que hay dentro de ellos, las partículas fundamentales ocupan una cantidad insignificante del volumen de un átomo o de una molécula. El resto es vacío. Por lo visto, las partículas aparecen y desaparecen todo el rato. ¿A dónde van cuando no están aquí? Es una pregunta delicada. Les daré dos respuestas. Respuesta número 1. Van a un universo alternativo en el que la gente se hace las mismas preguntas sobre esas partículas cuando vienen a nuestro universo. Dicen, ¿a dónde van? Hay un gran misterio llamado el misterio de la dirección del tiempo. Hay cierta sensación de que las leyes fundamentales de la física que tenemos no hacen distinciones interesantes entre, pongamos, el pasado y el futuro. Por ejemplo, desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado y no tenemos el mismo tipo de acceso epistemológico al futuro. Desde el punto de vista de estas leyes, es un misterio por qué pensamos cosas como, por ejemplo, actuando ahora podemos incidir en el futuro pero no en el pasado. Estas cosas, el tener un acceso epistemológico distinto al pasado y al futuro, que si actuamos en el presente tenemos un control del futuro pero no lo tenemos del pasado, estas cosas son tan fundamentales para la manera de experimentar el mundo que considero que no interesarse por ellas es como estar prácticamente muerto. ¿Quiere tirar un poco? Oiga, no se ponga así. Vamos a jugar, venga. Mire, ¿usted le gusta? ¿Un 1 contra 1? ¿Cuánto hace que no juega? Vamos, tiene el balón. Puede tirar. No, señora, desde ahí no. Está usted fuera. Tiene que estar dentro para poder jugar.
Bienvenida al territorio de posibilidades sin fin del Duque Reginald. Por cierto, si no encesta, no se va. Me has hecho daño. El balón no la ha tocado. Y no es sólido. Este balón está casi vacío. El universo está casi vacío. Nos gusta pensar que el espacio es algo vacío y la materia algo sólido. Pero en realidad, en la materia no hay nada en absoluto. Es totalmente incorpórea. Echen un vistazo a un átomo. Nos lo imaginamos como una especie de balón duro. Luego decimos, bueno, en realidad no. Es un puntito pequeño de materia densísima, justo en el centro, rodeado como de una nube esponjosa de probabilidad de electrones que existen y dejan de existir constantemente. Pero luego resulta que ni siquiera eso es correcto. Incluso el núcleo, que imaginamos tan denso, existe y deja de existir con tanta facilidad como los electrones. Lo más sólido que puede decirse de toda esta materia incorpórea es que es más bien como un pensamiento. Es como un bit concentrado de información. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y como he dicho, nunca hay contacto. Esos electrones se cargan y empujan a los otros electrones antes de que se toquen. Así que nadie toca nada. Vamos, deje sus cosas aquí. No se las quitarán. Ya sabe, este es mi territorio. No hay problema. ¿Cuánto hace que no juega? Llego tarde. Solo en la experiencia consciente nos parece que avanzamos en el tiempo. En la teoría cuántica se puede retroceder en el tiempo. Retrocede en el tiempo. ¿Qué pasa? Recuerde que está vacío. ¿Cómo sabes esas chorradas? Leo los cómics del Dr. Quanto. Todo el mundo cree que son cosas de críos, pero son reales. Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. Tiene poderes mágicos. El Dr. Quanto dice que todo el mundo los tiene, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Cuando no miras es como una onda. Cuando miras es como una partícula. Cuando no miras hay ondas de posibilidades. Cuando miras hay partículas de experiencia. Una partícula que imaginamos como algo sólido, en realidad existe en lo que se llama una superposición, una onda desplegada de posibles ubicaciones. Está en todas a la vez, pero en el momento en que te fijas, se coloca en una sola de las posibles posiciones. La superposición cuántica implica que una partícula puede estar en dos o más sitios o estados a la vez. Este es un concepto muy singular y una de las características del mundo cuántico. Los superhéroes usan la superposición en un mundo con franjas de posibles realidades. Hasta que escogemos. Los héroes escogen lo que quieren. Estar en muchos lugares a la vez, experimentar varias posibilidades a la vez y luego caer en el mismo lugar. La pregunta es, ¿cuánto quiere adentrarse en la madriguera?
buen tiro. ¿Cómo puede un sistema o un objeto estar en dos o más sitios a la vez? Es muy sencillo. No hay que pensar que las cosas son cosas. Todos tenemos la costumbre de pensar que lo que nos rodea es algo que existe sin que influyamos, sin que escojamos. Hay que desterrar esa forma de pensar. En lugar de eso, hay que admitir que incluso el mundo material que nos rodea, las sillas, las mesas, las habitaciones, la alfombra, la cámara también, no son más que posibles movimientos de la conciencia. En cada momento lo que hago es escoger entre todos esos movimientos para que se manifieste la experiencia de lo real. Esta es la única reflexión radical que hay que hacer. Resulta muy radical y muy difícil porque tendemos a pensar que el mundo está ahí independientemente de nuestra experiencia. Pero no es así. La física cuántica lo deja muy claro. El mismo Heisenberg, co-descubridor de la física cuántica, dijo que los átomos no son cosas, solo tendencias. Así pues, en lugar de pensar en cosas, hay que pensar en posibilidades. Todos son posibilidades de la conciencia. Ahora pueden verse en muchos laboratorios de los Estados Unidos objetos lo suficientemente grandes para verlos a simple vista que están en dos sitios a la vez. Incluso puedes fotografiarlos. Pero me imagino que si enseñaras una fotografía la gente diría: ah, muy bien, esto es una mancha de luz, veo un poco aquí y otro poco aquí, o sea que hay dos puntos, ¿y qué? Tú dirías: mira en esta habitación, ¿se ve? Sí, veo dos cosas. No son dos cosas, es una cosa, es la misma cosa en dos sitios. No estoy seguro de que la gente se quedara boquiabierta porque creo que la gente no se lo creería. No me refiero a que digan es mentira o los científicos están desorientados. Creo que es tan misterioso que no puedes ni entender lo increíble que es. Y además la gente ha visto Star Trek y otras cosas. Teletranspórtame, Scotty. Parece una especie de... Bueno, ¿y eso qué significa? Pero lo que hay que hacer es pararse a pensar lo que significa realmente, que es el mismo objeto y que está en dos sitios a la vez. Y la gente hace experimentos en el laboratorio, se enfada, come, se va a casa y vive como si no pasara nada absolutamente increíble. Porque hay que tomárselo así. Y sin embargo, hay algo asombroso y mágico ante tus ojos. La física cuántica solo calcula posibilidades. Pero si aceptamos esto, surge una pregunta inevitable. ¿Quién o qué escoge entre las posibilidades para que se produzca el propio acontecimiento de la experiencia? De inmediato, al momento, vemos que la conciencia tiene un papel. No podemos pasar por alto al observador. Sabemos lo que hace un observador desde el punto de vista de la física cuántica, pero no sabemos quién o qué es el observador en realidad. Eso no significa que no hayamos intentado hallar la respuesta. Hemos buscado, nos hemos metido en su cabeza, hemos entrado en cada orificio en busca de algo llamado observador, pero no hay nadie. No hay nadie en el cerebro, no hay nadie en las áreas corticales, no hay nadie en las áreas subcorticales o en el sistema límbico del cerebro. No hay nadie llamado observador. Y aún así, todos tenemos la experiencia de ser algo llamado observador, que observa el mundo. ¿Eso es el observador? ¿Algo tan complicado para el entendimiento? ¿El mundo descabellado y extraño de las partículas cuánticas y de sus reacciones? ¿Eso es, pues, el observador? En mi modelo, el observador es el espíritu que hay dentro del traje biocorporal de 4 capas. Es como el alma de la máquina. Es la conciencia que conduce el vehículo. Está observando el entorno. El traje biocorporal de 4 capas está provisto de todo tipo de sistemas sensoriales para captar alteraciones del entorno.
En Washington, D.C., conocida como la capital mundial del crimen, se llevó a cabo en el verano de 1993 un gran experimento. Vinieron 4.000 voluntarios de 100 países para meditar simultáneamente durante extensos periodos de tiempo a lo largo de un día. Se predijo que con un grupo tan grande, aquel verano la tasa de actos violentos según los criterios del FBI descendería un 25% en Washington. El jefe de la policía salió por la televisión diciendo: miren, este verano en Washington tendrán que caer 60 centímetros de nieve para que la tasa de crímenes se reduzca un 25%. Pero al final el cuerpo policial acabó como colaborador y autor del estudio porque los resultados demostraron que la tasa de actos violentos se había reducido un 25%. Y eso se podía prever a partir de 48 estudios previos, hechos en una escala menor. Por supuesto, eso nos lleva a preguntarnos, ¿la gente influye en el mundo de la realidad que ve? Desde luego, cada uno de nosotros influye en la realidad que ve, incluso cuando intentamos ocultarlo y pasar por víctimas. Todos influimos. Dime dónde estás. Bien, pero date prisa, por favor. Estos modelos me están matando. 10 minutos. Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos... gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Me das Solo asco. conocen las Te moléculas mataré. del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Sí, el pensamiento puede cambiar el cuerpo por completo. Casi nadie afecta a la realidad de una forma sistemática e importante, porque pocos se consideran capaces de hacerlo. La gente escribe una intención y luego la borra porque la considera estúpida. Piensa, no puedo hacerlo. Y vuelve a escribirla y vuelve a borrarla. En el promedio temporal eso tiene un efecto muy pequeño y se debe simplemente a que cree que no puede hacerlo. Si aceptas en cada parte de tu ser que puedes andar sobre el agua,
¿Podrás hacerlo? Sí. Pero es como el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una gran idea. Pero lo que suele significar es, tengo una pequeña capa de pensamiento positivo que tapa la gran masa de pensamiento negativo. Por tanto, ser positivo no significa en realidad pensar de forma positiva, sino ocultar los pensamientos negativos que tenemos. Cuando piensas en las cosas, conviertes la realidad en algo más concreto de lo que es. Y por eso no avanzamos. No avanzamos por la monotonía de la realidad, porque si la realidad es concreta, evidentemente yo soy insignificante y no puedo cambiarla. Pero si la realidad es mi posibilidad, la posibilidad de la propia conciencia, entonces, de inmediato surge la pregunta de cómo puedo cambiar la realidad, cómo puedo mejorarla, cómo puedo hacerla más alegre. ¿Ve cómo prolongamos la imagen de nosotros mismos? Según la antigua forma de pensar, yo no puedo cambiar nada porque no tengo ningún papel en la realidad. La realidad ya está ahí. Son objetos materiales que se mueven a su manera según las leyes deterministas. Las matemáticas determinan qué harán en cada situación. Yo, el que experimenta, no tengo ningún rol. Según la nueva forma de verlo, sí, las matemáticas pueden darnos algo. Nos dan las posibilidades que todos esos movimientos pueden adoptar, pero no nos dan la experiencia real que tendré en mi conciencia. Yo escojo esa experiencia y por tanto, literalmente, creo mi propia realidad. Esto puede parecer una frase grandilocuente pronunciada por un seguidor de la New Age que no sabe nada de física, pero es lo que nos dice la física cuántica. ¡Hola! ¿Qué tal la sesión? Fatal. Ha llamado tu jefe. Está preocupado por ti. Amanda, te agradezco que dejaras que me quedara aquí. Sé que a veces... Bueno, sé que me paso un poco. Sé que después de lo de Bob ha sido duro. Y te has portado muy bien conmigo. En fin, lo ensucio todo. Al final lo limpio, pero sé que no es tu estilo. A veces creo que me devuelves la cordura. ¿Yo? Si le hago eso a alguien es que tiene problemas. En fin, te he hecho un regalo para darte las gracias. Ábrelo. He cogido tus fotografías. Sí, las que más me gustaban. He tardado un montón porque tienes muchas buenas. ¿Esto? Es para las fotos maravillosas que vas a hacer. Hoy ha sido un día raro. Gracias. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará cuando muera? ¿Por qué hay cosas? Me das asco, te mataré. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Estas son las... La realidad también incluye las relaciones. Un mar de posibilidades. Con éxito.
¿Han pensado alguna vez en la composición de los pensamientos? ¿Hay una sustancia de pensamiento? Me imagino que depende de lo que uno considere real. El mundo son posibles líneas de tiempo de la realidad. Hasta que escogemos. ¿Existen todas las realidades del campo cuántico simultáneamente? Mi definición de adicción es muy sencilla. Hay mundos distintos en los que... Es algo que no puedes parar. Está el mundo macroscópico que vemos. Luego está el mundo de nuestras células, el mundo de nuestros átomos, el mundo de nuestros núcleos. Todos ellos son mundos completamente distintos. Tienen su lenguaje, sus matemáticas. No solo son pequeños, son totalmente distintos entre ellos. Pero se complementan, porque yo soy mis átomos. Pero también soy mis células. También soy mi fisiología macroscópica. Todo es verdad. Lo que pasa es que la verdad tiene distintos niveles. El nivel más profundo de la verdad descubierto por la ciencia y la filosofía es la verdad fundamental de la unidad. En el nivel subnuclear más profundo de nuestra realidad, usted y yo somos, en el sentido literal, uno. Somos uno. Me despierto por la mañana y conscientemente creo el día como quiero que sea. A veces, como mi mente examina todos los acontecimientos que necesito que se produzcan, me cuesta algo de tiempo llegar al punto en el que realmente empiezo a crearme el día. Pero el caso es que cuando creo el día, y de la nada, surgen pequeños hechos que resultan inexplicables. Yo sé que son el proceso o el resultado de mi creación. Y cuanto más lo hago, más crece en mi cerebro la red neuronal que me permite aceptar que eso es posible, lo que me da el poder y el estímulo para volver a hacerlo al día siguiente. En la adicción tenemos una gran y estupenda oportunidad de descifrar la diferencia entre la intangibilidad de la nobleza de nuestro carácter y la cuestión cotidiana de cómo se revela ese carácter a través del cuerpo en un mundo tridimensional. Boda Filipowski-Junansky. ¡Odio las bodas! Y nos daremos cuenta de que la adicción es la sensación de un flujo químico que ha caído en cascada por los cuerpos a través de toda una gama de glándulas y glándulas endocrinas y del líquido cefalorraquídeo. Es una sensación que algunos han llamado fantasía sexual. Un hombre solo necesita una fantasía sexual para empalmarse. Solo se necesita un pensamiento aquí para que un hombre tenga una erección en el pene. Pero no se la ha provocado nada externo. Lo que se la ha provocado estaba dentro de él. Hola, Amanda. No te había visto. Culpable. ¿Una boda? ¡Venga ya, Frank! Es un buen encargo si lo ves así. ¿Qué hay que ver? ¡Sí quiero! ¡Ellos querían! Oh, madre mía, Amanda, vives en el pasado. Todo lo que te pasa tiene que ver con lo que ocurrió. Odias las iglesias, odias las bodas y odias a los tíos. Quiero que vayas a echar un vistazo. No hace falta. Me casé en esa iglesia. Ya lo sé, yo hice las fotos, ¿te acuerdas? Demasiados recuerdos te nublan la vista. Amanda, sabes que eres la mejor fotógrafa técnica que tengo. Y quiero que hagas buenas fotografías. Necesitas una buena boda polaca. Y cuidado con esos chicos católicos tan majos. ¿Te refieres al cura? Venga, largo de aquí. Adiós. Cuando yo era más joven, tenía muchas ideas de lo que era Dios.
Y ahora me doy cuenta de que no soy suficientemente consciente para entender lo que significa ese concepto. Iglesia de San Pablo de la Roca. Que soy uno con el gran ser que me creó, que me trajo aquí, que formó las galaxias y los universos, etc. ¿Cómo se eliminó eso de la religión? No fue difícil. Gran parte de los problemas que la religión y varios movimientos filosóficos han provocado a lo largo de los siglos han sido errores, porque empiezan a partir de ahí, con que Dios es un ser distinto y separado de nosotros, al que debo venerar, al que debo dedicarme, mimar, complacer, y del que espero obtener una recompensa al final de mi vida. Y Dios no es eso. Eso es una blasfemia. Dios es algo muy amplio, algunas de cuyas partes, la mayoría de cuyas partes, están relacionadas con la religión organizada. Eso es algo que yo rehuyo, es algo que creo que ha hecho mucho daño al mundo. Ha hecho daño a las mujeres, ha hecho daño a los pueblos oprimidos, ha hecho daño al World Trade Center. Y sin embargo, al mismo tiempo, tenemos el arquetipo de una gran ciencia. La ciencia que más se ha acercado a explicar la interpretación de Jesús de que una semilla de mostaza era mayor que el reino de los cielos, y la única ciencia que puede adecuarse a esa analogía es la física cuántica. Ahora tenemos tecnología punta, imanes antigravedad y campos magnéticos de energía punto cero. Tenemos todo eso y en cambio seguimos teniendo un concepto de lo más horrible, supersticioso y atrasado de Dios. La gente acepta las reglas sin problemas cuando se la amenaza con grandes frases sobre un castigo eterno. Pero Dios no es así. Y una vez empiezas a cuestionarte las imágenes y caricaturas tradicionales de Dios, la gente cree que eres agnóstico, o ateo, o un supresor del orden social. Dios tiene que ser más grande que la mayor de las debilidades humanas, y también más que la grandeza de la destreza humana. Dios debe incluso traspasar nuestras mejores acciones al intentar imitar a la naturaleza en su magnificencia absoluta. ¿Cómo pueden un hombre o una mujer pecar contra una mente tan grande? ¿Cómo puede una pequeña unidad de carbono de la Tierra, un lugar apartado de la Vía Láctea, en la parte más alejada, traicionar a Dios Todopoderoso? Es imposible. El colmo de la arrogancia es el colmo del control de los que crean a Dios a su imagen y semejanza. Y ahora les presento al señor y a la señora de Richard Bach Filipowski. El cerebro, cuando activa los pensamientos, puede compararse con un paisaje con nubarrones. El espacio sináptico es el cielo que hay entre la tormenta y la tierra, el receptor de la tierra. Se ve una nube que presagia oscuridad agitándose en el cielo.
Se ven los impulsos eléctricos moviéndose a través de vetas de luz eléctrica y se ve cómo llega al suelo. Cuando el cerebro ofrece una idea coherente, parece una tormenta eléctrica. Nadie ha visto jamás una idea. Lo que se ve en la neurofísica es cómo se embravece la tormenta en distintos cuadrantes del cerebro. Se trata de áreas que están trazadas en el cuerpo y a las que una persona debe reaccionar. Una imagen holográfica. Rabia, asesinato, odio, compasión, amor. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. El cerebro está formado por células nerviosas diminutas llamadas neuronas. Estas neuronas tienen ramificaciones muy pequeñas que salen de ellas y se conectan a otras neuronas, formando así una red neuronal. En cada punto de conexión se incuba un pensamiento o un recuerdo. El cerebro crea todos los conceptos a partir de la ley de la memoria asociativa. Las ideas, los pensamientos y los sentimientos están construidos e interconectados en esa red neuronal y todos pueden relacionarse entre sí. El concepto y el sentimiento de amor, por ejemplo, están almacenados en esa extensa red. Pero creamos el concepto del amor a partir de muchas ideas distintas. Algunas personas conectan el amor con la decepción. Cuando piensan en el amor, experimentan el recuerdo del dolor, el pesar, el enfado e incluso la cólera. La cólera puede estar relacionada con la pena, que puede estar relacionada con una persona concreta que vuelve a estar conectada con el amor. Construimos modelos de cómo vemos el mundo exterior. Y a medida que acumulamos información, vamos puliendo el modelo de una forma u otra. En última instancia, lo que hacemos es contarnos a nosotros mismos una historia sobre qué es el mundo exterior. Cualquier información que procesamos, cualquier información que tomamos del entorno, está siempre empañada por las experiencias que hemos vivido y por la reacción emocional que tenemos ante lo que estamos introduciendo. ¿Quién está en el asiento del copiloto cuando controlamos nuestras emociones o cuando reaccionamos ante ellas? La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días estás reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas, llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera, porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Cuando empezamos a interrumpir y observamos, no mediante estímulos y reacciones y esa reacción automática, sino mediante la observación de los efectos que conlleva, ya no somos la persona emocional consciente con cuerpo y mente, que reacciona a su entorno como si fuera algo automático. ¿Significa eso que las emociones son buenas o malas? Las emociones están concebidas para reforzar químicamente algo en la memoria a largo plazo. Toda emoción es una sustancia química grabada de forma holográfica. La química más sofisticada del universo está ahí. Hay una parte en el cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo es como una mini fábrica. Es un lugar en el que se reúnen determinadas sustancias químicas que se corresponden con determinadas emociones que experimentamos. Esas sustancias químicas se llaman péptidos. Son pequeñas cadenas de aminoácidos. En esencia, el cuerpo es una unidad de carbono que fabrica en total unos 20 aminoácidos distintos para tener la fórmula de su estructura física. El cuerpo es una máquina que produce proteínas. En el hipotálamo, cogemos una pequeña cadena de proteínas llamadas péptidos y las ensamblamos en determinados neuropéptidos o neurohormonas
que se corresponden con los estados emocionales que experimentamos diariamente. Así pues, hay sustancias químicas para el enfado y hay sustancias químicas para la tristeza. Y también hay sustancias químicas para sentirse víctima y para la lujuria. Hay una sustancia química para cada estado emocional que experimentamos. En el momento en el que experimentamos un estado emocional en el cuerpo o en el cerebro, el hipotálamo ensambla de inmediato el péptido y luego lo suelta por la glándula pituitaria en el flujo sanguíneo. Cuando llega a la sangre, sigue su camino hasta distintos centros o distintas partes del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores en el exterior. Una célula puede tener miles de receptores estudiando su superficie, abriéndose al mundo exterior de alguna forma. Cuando un péptido atraca en una célula, literalmente, como si fuera una llave que se mete en una cerradura, se coloca en la superficie del receptor. Se pega a él, lo mueve y, como si llamara al timbre de una puerta, manda una señal a la célula. ¡A divertirse! Al llegar a la edad adulta, casi todos los que hemos tenido problemas en la vida nos colocamos en un lugar emocionalmente apartado o actuamos como si estuviéramos todavía en el pasado. ¿Qué es un combinado? Tanto en el lugar apartado como en el de las reacciones emocionales demasiado exageradas, porque nos hemos ido a un tiempo anterior de la realidad, no actuamos como un todo integrado. En el exterior de las células hay miles de millones de receptores que, en realidad, se limitan a captar nueva información. Un receptor que tiene un péptido transforma la célula de muchas maneras, desencadena un torrente de reacciones bioquímicas, algunas de las cuales acaban con cambios en el mismo núcleo de la célula. Hola, de mayor quiero ser fotógrafa como tú. ¿Me das un consejo? Haz muchas fotos. Gracias. Sin duda, todas las células están vivas y todas tienen conciencia, sobre todo si definimos conciencia como el punto de vista de un observador. Siempre está la perspectiva de la célula. De hecho, la célula es la unidad de conciencia más pequeña del cuerpo. ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Nos hemos apropiado de una bandeja entera de comida! ¡Que no pare! ¡Así! Mi definición de adicción es muy sencilla. Es algo que no puedes parar. No me hagas sufrir, por favor.
Nosotros nos provocamos situaciones que cumplen los antojos bioquímicos de las células de nuestro cuerpo y que satisfacen nuestras necesidades bioquímicas. Siempre me pasa a mí, siempre igual. El adicto siempre necesita un poco más para poder notar la euforia, el efecto de lo que está buscando mediante la química. No me digas que me tranquilices, siempre me estás matando. Mi definición en realidad viene a decir que si no puedes controlar tu estado emocional, es que eres adicto a él. Sabía que iba a pasar esto. Eso no es lo que acordamos. Y usted no me va a fastidiar. Si tú no piensas hacer nada, ya me encargo. Señora, no vuelva a untar la gamba mordida en la salsa cóctel. Que os den a ti y a tus normas higiénicas. Soy la hermana de la novia y si me apetece, meto el culo en la salsa de otro. Venga, vaya ahí, sirva. Asegúrese de que todo el mundo tiene el plato lleno. ¡Alegría, alegría! Si tú no quieres hacer nada, ya me encargo yo. De mayor quiero ser fotógrafa como tú. ¡No me grites! ¡No toques eso! ¿Puedes saber qué pasa aquí? ¡No me grites! ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos saber qué es? ¿Cómo puede decir alguien que está enamorado de una persona concreta? Por ejemplo, están solo enamorados de la expectativa de las emociones a las que son adictos. Porque esa persona podría no ser bien vista a la semana siguiente por no haber cumplido. Válgame Dios, ¿no transforma eso el paisaje de nuestra perspectiva emocional sobre las necesidades personales y las identidades? No han entendido el chiste. Es un chiste de fotógrafos. Sigan con su... ¿música? ¿Te encuentras bien? Es que he visto al novio follar con una chica. ¿Cuándo? Ha sido ahora. Yo estaba con el novio. Tener dos labios. Perdona. Yo estaba con el novio hace un momento y adora a Paulette. No. ¿Dónde? Polacos. Con el smoking son todos iguales. Tú no eres polaca. Hola. Gracias. Toma. Toma, eso es. Gracias. De nada. Lo he chupado. No importa. ¿Cómo te llamas? Elliot. Hola. Sí. En fin. Me llamo Amanda. Hola, Amanda. Debería habértelo preguntado yo antes. ¿Y fotografías muchas bodas? La odio. Ya vuelvo a usar las manos, lo siento. Nosotros somos emociones y las emociones son nosotros. No puedo separar las emociones. Hay que tener en cuenta que
Cada aspecto de la digestión, cada esfínter que se abre y se cierra, cada grupo de células que interviene en la alimentación y que luego se va a curar algo o a reparar algo, que todo eso está bajo la influencia de las moléculas de la emoción. Está todo mezclado. Si usted me pregunta si las emociones son malas, no, las emociones no son malas, son vida. Aportan color a la riqueza de nuestra experiencia. El problema es nuestra adicción. Mucha gente no se da cuenta de que cuando entiende que es adicta a las emociones... ¿Otra copa? No es solo algo psicológico, es bioquímico. Fíjense, la heroína utiliza los mismos mecanismos receptores de las células que nuestras sustancias químicas emocionales. Así, resulta fácil entender que si podemos engancharnos a la heroína, también podemos engancharnos a cualquier neuropéptido, a cualquier emoción. ¡Por el novio! Por el novio. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, tío? Hola, ¿qué queréis? Tías buenas. Que quieran sexo. ¡Sí! En fin. La orden de búsqueda correspondiente que se da está relacionada con el hecho de encontrar un estado emocional determinado. Tías buenas que quieran sexo. Tía buena y quiere sexo. Ni siquiera podemos dirigir la mirada sin que haya algún aspecto emocional involucrado. Tía gorda y también quiere. Tía gorda y no quiere. Tía gorda y colapso del sistema. Oh, vaya, no sé si se enamorará de mí. No sé yo. ¿Por qué los estáis esperando? Es que ¡Venga, gallinitas, venga! Dios, no me lo puedo creer, pero Sí, ¿cómo pero yo sois? no sé. Venga, apartaos del medio, joder. ¡Hola! ¡Hola! Venga, nena, vamos, ya sabes lo que quieres. No me mires así. ¿Y qué hay de la gente que es adicta al sexo? Hola, muchachote. ¿Llevas un cohete en el bolsillo o es que te alegras de verme? Sí, quiere sexo. Tía gorda. Sí quiere. Tía fea, no quiere sexo. Sí quiere. ¿Abortar? Super tía buena. ¡Despierta! ¡Aquí!
¿vale? Tío, mira, una polka, ¿de acuerdo? Una boda polaca no es una boda si no hay polcas. ¡No! ¡Quiere dejar eso en paz! Le ¡No lo- digo que es imposible que en una boda polaca ¡No le toque el equipo! Como ya acabo de decir, una boda polaca no es una boda si no hay polcas. deserts you, and your feet disappear. You'll find some old shoes, wasted one without appeal. Where will you go from here? You can't run from here. You're sitting still inside fear. There must be some way out of here. La mente crea nuestro cuerpo, literalmente. Todo empieza en la célula. La célula es una máquina que fabrica proteínas, pero la señal le llega del cerebro. Una de las características de los receptores es que cambian de sensibilidad. Si los receptores de una droga o de un fluido interno determinado reciben durante un largo periodo un bombardeo intenso, se retraerán literalmente. Habrá menos o estarán conectados de una forma que los insensibilizará o los reducirá en número. De modo que la misma cantidad de droga o de fluido interno provocará una reacción mucho menor.
Si bombardeamos la célula con la misma actitud y con la misma sustancia química una y otra vez todos los días, cuando esa célula finalmente decide dividirse, cuando produce una célula hermana o hija, la célula nueva tendrá más receptores para esos neuropéptidos emocionales concretos y menos receptores para las vitaminas, los minerales, los nutrientes y el intercambio de fluidos o incluso para la eliminación de desechos o de toxinas. El envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. ¿Qué nos ocurre cuando envejecemos? La piel pierde elasticidad. Pues bien, la elastina es una proteína. ¿Qué les pasa a las enzimas? No digerimos tan bien. ¿Qué le pasa a la sinovia? Son proteínas que se vuelven frágiles y rígidas. ¿Qué les pasa a los huesos? Que se debilitan. Así, todo envejecimiento es el resultado de una producción de proteínas incorrecta. La pregunta que surge es, ¿de verdad importa lo que comamos? ¿Tiene en realidad la nutrición algún efecto si la célula ni siquiera tiene los receptores, tras 20 años de abusos emocionales, que reciben o dejan pasar los nutrientes que necesita para estar sana? Muy bien, amigos. Es el momento de una corrección de rumbo en nuestro trayecto, en el recorrido de nuestra aventura. Y esa corrección de rumbo es el movimiento hacia un nuevo patrón. Es solo una ampliación del antiguo. Se dice que el universo es mayor de lo que creíamos con nuestro modelo, y es siempre mayor de lo que creemos. Te odio. Te odio. ¡Idiota! ¡Das asco! ¡Mírate! ¡Eres corta y fea! ¡No vales nada! ¡Te estás volviendo vieja! ¡Te odio! Da que pensar, ¿verdad? Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Nunca ha venido nadie a demostrarte que posee un conocimiento bueno e inteligente de tu estupendo yo. ¿Cómo actúas de dentro hacia afuera? ¿Por qué tienes adicciones? Porque no tienes nada mejor. No has soñado en nada mejor, porque nunca nadie te ha enseñado a soñar mejor. ¿Creo que eres malo? No, no creo que seas malo. ¿Creo que eres bueno? No, tampoco creo que seas bueno. Creo que eres Dios. En general, el campo de la psiquiatría no permite suficiente libertad de acción por parte de la gente. Me explico. Muchísimos problemas, no todos, cierto, pero muchos de los problemas que se han catalogado como psicológicos no son más que elecciones pésimas de la gente. Se debería enseñar a esas personas a escoger otras opciones. ¿Me das? ¡Vaya!
de dientes? Gracias. Cuando digo que desaparecemos, no me refiero a que desaparezcamos físicamente. Lo que quiero decir es que nos vamos del área del cerebro que está relacionada con la personalidad, que tiene que ver con nuestra relación con la gente, con nuestra relación con los sitios, con las cosas, el tiempo y los acontecimientos. Dejamos de existir en los centros asociativos del cerebro que reafirman nuestra identidad, que reafirman nuestra personalidad. La típica persona que vive su vida y la considera aburrida o monótona, lo hace porque no ha intentado adquirir conocimientos ni informaciones que la estimulen. Están muy hipnotizados por el entorno, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la gente que vive y crea ideales que todos intentan cumplir y que no pueden hacerse realidad en lo referente al aspecto físico y a los patrones de belleza y de valor, porque son meras ilusiones. Y al final casi todo el mundo se rinde y vive la vida en la mediocridad. Y quizá vivan esa vida, pero su alma, en cambio, no. Su deseo quizá nunca llegue a salir a la superficie para que puedan ser otra cosa. Pero si el deseo sale a la superficie y ellos se preguntan a sí mismos si hay algo más, o por qué estoy aquí, cuál es el objetivo de la vida, a dónde voy, qué pasa cuando muero, empiezan a plantearse esas preguntas y empiezan a flirtear y a interactuar con la idea de que quizás sufren una crisis nerviosa. Pero en realidad, lo que pasa es que empiezan a desmoronarse los conceptos antiguos de la forma de ver la vida en el mundo. En la cuestión del cerebro estamos en un terreno totalmente nuevo y por eso estamos creando nuevas conexiones, conectando el cerebro, de forma literal, a un concepto nuevo. En última instancia, eso nos cambia de dentro hacia afuera. Si cambias tu mente, ¿tomarás otras decisiones? Si tomas otras decisiones, ¿te cambiará la vida? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿A qué soy adicto? ¿Qué adicción química perderé? ¿Qué persona, lugar, cosa, momento o acontecimiento a los que soy adicto perderé sin que quiera perderlos por no experimentar una abstinencia química? De ahí deriva el drama humano. Amanda, soy Bob. Te llamo para decirte que espero que esta noche vengas. Tengo muchas ganas de verte. Quiero hablar contigo. Sé que podemos arreglar las cosas. Este es el único planeta habitado de la Vía Láctea que está sumido en una gran subyugación a la religión. ¿Y saben por qué? Porque la gente ha establecido qué es lo correcto y lo incorrecto. Si hago esto, Dios me castigará. Si hago esto otro, se me recompensará. Se trata de una descripción muy pobre que intenta planificar un camino vital que debemos seguir.
pero con resultados deplorables, porque lo bueno y lo malo no existen. Así, estamos juzgando las cosas de una forma demasiado superficial. ¿Significa eso que estás a favor del pecado, del libertinaje y de la depravación? No. Solo significa que tienes que mejorar la expresión y la comprensión de las cosas a las que te enfrentas. Sé que con algunas de las cosas que hago evolucionaré y que con otras no. Pero no se trata del bien o del mal. No hay ningún Dios esperando a castigarte por haber hecho una u otra cosa. No hay ningún Dios que condene a la gente. Todo el mundo es Dios. Al mismo tiempo, Dios es una especie de muletilla para esas partes de nuestra experiencia del mundo que son de algún modo trascendentes, de algún modo sublimes. Yo no tengo ni idea de qué es Dios. Aún así, según mi experiencia, Dios existe. Hay algo muy real respecto a esa presencia llamada Dios, a pesar de que no tengo ni idea sobre cómo definirlo o sobre ver a Dios como una persona o una cosa. No soy capaz de hacerlo. Pedirle a un ser humano que explique qué es Dios es parecido a preguntarle a un pez que explique el agua en la que nada. Dios es una superposición del espíritu de todas las cosas. Cada persona es un Dios en gestación y debe ir por ese camino. Pero algún día tendrá que querer lo abstracto tanto como el estado de adicción. La única forma de llegar a ser bueno para uno mismo no es mediante lo que se le hace al cuerpo, sino lo que se le hace a la mente. Así pues, si estructuramos conscientemente nuestro destino, si conscientemente, desde un punto de vista espiritual, estamos de acuerdo en que nuestros pensamientos pueden afectar a la realidad y a nuestra vida, porque la realidad es la vida, entonces, cuando me creo el día, hago un pequeño pacto. Digo, me tomo este tiempo para crearme el día e influenciaré en el campo cuántico. Si de verdad el observador está todo el tiempo viendo cómo lo hago, y en mí hay un aspecto espiritual, dame una señal durante el día de que has prestado atención a alguna de las cosas que he creado y hazla llegar de una forma que no espere. Haz que me sorprenda de mi capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de manera que no quepa ninguna duda de que viene de ti. El cerebro puede hacer millones de cosas distintas. Las personas deberían saber lo increíbles que son en realidad y lo increíbles que son sus mentes. Y no solo tienen en la cabeza algo increíble que puede hacer muchas cosas por ellas, algo que nos puede ayudar a aprender, que nos puede cambiar, adaptar, convertirnos en algo mejor de lo que somos en realidad. También puede ayudarnos a trascendernos a nosotros mismos. Puede que haya alguna forma de que nos lleve a un nivel superior de existencia en el que podamos entender el mundo de forma más profunda, en el que podamos entender nuestras relaciones con las cosas y la gente con más profundidad y que tanto nosotros como nuestro mundo tengamos más sentido. Podemos demostrar que en nuestro cerebro hay una parte espiritual que es accesible por nosotros. Tenemos que formular lo que queremos y concentrarnos mucho en ello, centrarnos en ello y poner en ello la conciencia necesaria para que perdamos la noción de nosotros mismos, que perdamos la noción del tiempo, que perdamos la noción de nuestra identidad. Y en el momento en el que estemos tan concentrados en esa experiencia, que perdamos la noción de nosotros mismos y la noción del tiempo, esa imagen es la única imagen que es real. Y todo el mundo ha vivido esa experiencia cuando ha decidido que quería algo.
Eso es pura física cuántica. Eso es la manifestación de la realidad. Eso es el observador en plena acción. Tu conciencia influye en los que están a tu alrededor. Influye en las propiedades materiales. Influye en tu futuro. Colaboras en la creación de tu futuro. Dame una señal de que has prestado atención a alguna de las cosas que he creado y hazla llegar de una forma que no espere. Haz que me sorprenda de mi capacidad de experimentar estas cosas y hazlo de manera que no quepa ninguna duda de que viene de ti. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde vamos? Tu conciencia influye en tu entorno, influye en tu futuro. El cerebro puede hacer millones de cosas distintas. ¿Se ha visto usted alguna vez con los ojos de otra persona que es usted misma? Menuda iniciación. ¿Se ha parado alguna vez un momento a observarse con los ojos del observador supremo? Soy mucho más de lo que creo que soy. Puedo incluso ser mucho más que eso. Puedo influir en el entorno, en la gente. Puedo influir en el espacio. Puedo influir en el futuro. Soy responsable de todas esas cosas. Haz que lo desconocido se conozca. El entorno y yo no estamos separados, formamos parte de un todo. Estoy conectado con todo. No estoy solo. Saber que en el universo está todo relacionado, que estamos todos interconectados, que estamos todos conectados al universo en su nivel más básico, creo que es la mejor explicación que hay para la espiritualidad. Yo opino que todos nosotros estamos aquí para desarrollar el don de expresar intenciones y para aprender a ser creadores de verdad. Estamos aquí para ser creadores. Estamos aquí para infiltrar en el espacio ideas y construcciones de pensamiento. Estamos aquí para hacer algo con esta vida. Conocer el yo cuántico, conocer el lugar en el que puedes escoger de verdad, conocer la mente. Cuando ese cambio de perspectiva tiene lugar, decimos que esa persona ha sido iluminada. La mecánica cuántica permite que el fenómeno intangible de la libertad se entrelace con la naturaleza humana. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Sobre todo plantea la pregunta siguiente: ¿qué posibilidades y quién escoge entre las posibilidades para ofrecernos la experiencia verdadera?
La única respuesta satisfactoria, lógica y significativamente, es la respuesta de que la conciencia es la base de todo ser. Debemos luchar por el conocimiento sin que nuestras adicciones interfieran. Y si podemos hacerlo, pondremos de manifiesto el conocimiento y la realidad, y nuestros cuerpos lo experimentarán de maneras nuevas, con una química nueva, hologramas nuevos, nuevos lugares de pensamiento más allá de nuestros sueños más sensacionales. Un día todos alcanzaremos el nivel de los avatares que hemos leído en la historia, los Budas y los Jesuses. Bienvenidos al reino de los cielos, sin juicio final, sin odio, sin pruebas, sin nada. El simple hecho de que seamos ha permitido a esa realidad que llamamos real, desde el poder de la intangibilidad, arrancar la acción y el caos de lo inerte y darles forma. Es lo que llamamos materia. ¿Cómo podemos medir los efectos? Hay que empezar a vivir la vida. Y entonces ver si en algún lugar de la vida ha cambiado algo. Y si es así, nos convertimos en los científicos a través de nuestra vida, que es el motivo por el que estamos aquí. No se lo crean sin más. Prueben y vean si es verdad. Ha vuelto. He vuelto. Pero no ha contestado a mi pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Hasta dónde piensa adentrarse? En la madriguera. Piénsenlo un rato. Me llamo David Albert. Soy doctor en física teórica. Yo estudié bioquímica en la Universidad Rutgers y luego fui a la Facultad de Quiropráctica de la Universidad Life de Atlanta, en Georgia. Tengo estudios de posgrado de anatomía y fisiología, neuroquímica, neuropsicología y genética. Estudio la física cuántica, a veces doy clases. He escrito un libro sobre física cuántica y muchos libros en los que explico el significado de la física cuántica. Tras doctorarme en Harvard, fui al CERN, un laboratorio europeo de investigación de partículas, y luego di clases en la Universidad de Stanford. Aquí he trabajado en la búsqueda de teorías unificadas sobre el campo cuántico. Tengo unos 100 trabajos publicados, pero se me conoce más por el descubrimiento de la gran teoría unificada de la simetría absoluta, llamada SU5. Me gano la vida como anestesista y todos los días mientras duermo a mis pacientes me pregunto a dónde van y sobre todo por qué están ahí. Ese es uno de los motivos por el que me interesé por la anestesia y el estudio de la consciencia.
Me llamo Michael Ledwith y he dedicado casi toda mi vida a dar clases de teología. Yo soy el Dr. Daniel Monti, soy físico y estoy especializado en psiquiatría y comportamiento humano. Trabajo en la Facultad de Medicina Jefferson. Me interesó mucho estudiar todo lo relativo al cerebro y a la espiritualidad, porque eso estaba relacionado con muchas de las preguntas que me hacía de niño, sobre la realidad, sobre cómo entendemos la verdad y sobre qué era real. A medida que yo crecía, me daba cuenta de que la espiritualidad era, en algunos sentidos, una parte muy importante para intentar dar con esas respuestas, y de que la ciencia también era crucial. Así pues, al final, busqué una forma de unir esas dos fuerzas. Me llamo Candace Berg y soy profesora de la Facultad de Medicina de Georgetown. Hemos filmado a grandes pensadores. Todas las personas de esta sala son grandes pensadores. Y ahora que los tenemos pensando, eso es siempre una trampa, ¿no? Debo dejar claro que todavía soy estudiante de física. Aún no soy un físico teórico con todas las de la ley. Pero si la suerte me sonríe y sigo matándome a trabajar con los problemas, los exámenes y todo eso, lo que al final espero hacer con esto es aplicar la teoría cuántica fundamental al procesamiento de información cuántica. Y pensé, si dejo de ser el jefe del departamento, si abandono todos los comités profesionales y todos los comités gubernamentales, tendré un tiempo en el que trabajar. Evidentemente abandoné todos los puestos de poder, pero hay algo que sacrificar. Tuve que seguir con mi trabajo principal porque mi familia tiene que comer. Supongo que me pregunta cómo los científicos pueden parecer estar chiflados, porque yo debo de parecer un chiflado. Es una pregunta interesante. Si te dedicas a estudiar la ciencia durante mucho tiempo, muy en serio y con suficiente profundidad, si no acabas chiflándote por ella, es que no has entendido nada.